Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube Un Venezolano Informa. En esta ocasión les traigo a la mesa información sobre un tema realmente muy importante acerca de las universidades en Venezuela. Y es que es un tema importante porque involucra el sistema de educación superior. Y es que con esto no me refiero a que todo el sistema de educación superior de Venezuela corre peligro, sino a universidades realmente muy importantes que forman parte de dicho sistema y que pueden hacer incluso que el gobierno pierda credibilidad. Y es que todo esto es un rompecabezas que se está armando debido a la aparente ineficiencia del gobierno para suministrarles recursos y presupuestos a esas universidades. Pero empecemos por lo que aquí sucede y acontece. Y es que trabajadores de la Universidad Central de Venezuela van a paro por 24 horas. Sí, más de 11.000 trabajadores de la UCB se quedan sin voz y sin voto en la discusión del nuevo contrato colectivo que elabora el Ministerio de Educación junto con algunas federaciones universitarias. Es que en Asamblea General de Trabajadores realizada el día de hoy, jueves 17 de mayo del 2015, en el aula magna de la UCB, los empleados universitarios de esa casa de estudios aprobaron por unanimidad el primer cronograma de acciones de protesta ante la decisión del Ministerio de Educación y la Oficina para la Planificación del Sector Universitario, la OPSU, de excluir a los gremios de la UCB y FETRA universitarios de la discusión de la nueva contratación colectiva. Y es que durante su intervención, Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores Universitarios de la UCB, manifestó que el pasado 17 de octubre le fue informado la negativa a la participación del gremio UCBista y otros sindicatos a nivel nacional en la mesa de trabajo que mantienen a puerta cerrada la OPSU, la FETRA-V, la FETRA-UV y la FENASTRUV y la FENASIMPRES. La normativa laboral única que estas federaciones traidoras se encuentran negociando con sectores del gobierno y que piensan aprobar el próximo viernes violenta los derechos de los trabajadores y desmejora sus condiciones, expresó Sánchez. Entre otros aspectos, señaló la pérdida de beneficios que han sido producto de luchas y reivindicaciones de los trabajadores, como las primas por hogar, por hijos y por antigüedad, llevándolas a bonos únicos y con reducción de más del 50%. Pero entendamos por qué el presidente de este sindicato de la Universidad Central de Venezuela, Eduardo Sánchez, dice que la normativa laboral única que estas federaciones traidoras, así lo señala él, se encuentran negociando con sectores del gobierno y que piensan aprobar el próximo viernes, violenta los derechos de los trabajadores. Y es que menciona esto porque estas federaciones de la Universidad Central de Venezuela están negociando con el gobierno acerca de temas de contrataciones colectivas que están ajustadas a un diseño muy paulatinamente valga la redundancia, diseñado y elaborado por el gobierno para tratar, sí, de beneficiar a los trabajadores, pero sin sacrificar mucho del capital que tiene para aportarle a la Universidad Central de Venezuela y el capital restante que tiene para suministrárselo en recursos y presupuesto a otras universidades que dependen de los subsidios del gobierno por ser universidades públicas y autónomas. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El plan de acciones del conflicto para esta semana comprende un paro nacional de trabajadores universitarios de 24 horas y también una asamblea de trabajadores universitarios del área metropolitana y una marcha nacional universitaria. Pero estudiantes de la UCB denuncian que el llamado a paro pretende crear una desestabilización. Y es que los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela rechazan el llamado a paro realizado por la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, que quieren utilizar el tema salarial para crear caos y paralizar nuestra casa de estudios, denunció este jueves David Páez, secretario de Reivindicación del Centro de Estudiantes de Ingeniería Agrónoma del Núcleo Maracay. Y es que durante su participación en el programa El Desayuno, que transmite Venezolana de Televisión, Páez dijo que hay un sentimiento generalizado en el movimiento estudiantil de rechazar cualquier acción de este tipo porque un paro nos enfrenta a una situación complicada de retraso de nuestras carreras profesionales y ya en la Facultad de Agronomía tenemos un retraso de 1 año en las actividades académicas, al igual que la Facultad de Veterinaria que tiene 2 años de retraso. Lo que este miembro de este movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, David Páez,
claramente tendencias oficialistas, trata de hacer ver es que este paro convocado por los profesores de la UCB trata de crear una desestabilización y trata de politizar este asunto, utilizando como pretexto para entrar en el tema de negociaciones el asunto salarial, y de esa forma tratar de crear una desestabilización política que haga que el gobierno pierda credibilidad, pierda reputación por el tema del salario que reciben los profesores, que no es un secreto para nadie que ganan por debajo del salario mínimo. Ahora la pregunta es ¿por qué? Y es que la profesión del educador en Venezuela, en especial el educador universitario, el educador superior, no es una profesión muy bien remunerada, porque debido a que no se tienen la suficiente cantidad de recursos y presupuesto para suministrarlos a las universidades, para materia de gastos internos de las universidades, para materias del pago de nómina, para asuntos de mantenimiento de la universidad. Ese presupuesto no cubre toda la necesidad que tiene la universidad por cubrir cada uno de los rubros que necesitan atención, y es por ello que se obliga a fraccionar la cantidad de dinero que invierte en cada uno de esos sectores universitarios, y por ello uno de esos sectores es el sector de los empleados académicos, de los profesores, de los docentes, que reciben un salario mínimo de la institución. La universidad no le alcanza para cubrir la matrícula completa debido a que tiene otros gastos en materia de inversión en la universidad, de gastos para el mantenimiento de la universidad, entre otros gastos y otras cosas que tiene que cubrir. Es por ello que no alcanza el sueldo del profesor universitario en Venezuela, y no es una profesión muy bien remunerada, aparte de que no se le tiene el prestigio que sí se le tendría, por ejemplo, a un ingeniero, debido a que tal vez es una profesión mucho mejor percibida socialmente en Venezuela. Entonces lo que aquí sucede es que, como lo denuncia este presidente de este movimiento estudiantil, se trata de politizar la situación. Pero ahora la pregunta es, ¿están los profesores tratando de politizar la situación? Es decir, ¿tienen realmente tiempo para crear una desestabilización y no por concentrarse en sus intereses laborales? Sí, digamos que siempre ha habido grupos sindicales que tratan de defender intereses políticos junto con los intereses laborales, que al fin y al cabo para eso son los sindicatos de trabajadores. Pero lo que aquí sucede es que hay un grupo que pretende utilizar esto para intereses políticos y beneficiarse políticamente para crear políticas dentro de la universidad que beneficie a los trabajadores y los enaltezca en el ambiente universitario, para de esa forma hacer que digamos, se conviertan en víctimas de lo que aquí sucede por el tema de la remuneración salarial. Pero hay otros que sí persiguen intereses laborales y simplemente lo que quieren es negociar con el gobierno. Hay otros que se aprovechan del tema de la negociación para politizar el asunto y así crear una desestabilización que, al fin y al cabo, afecta a los estudiantes. Sí, por supuesto que afecta a los profesores, pero afecta a los estudiantes. Y vemos como todo esto es una cadena, es decir, la universidad no le suministra mucho presupuesto, el gobierno no le suministra mucho presupuesto a la universidad o a las universidades autónomas del país, y esto crea un ambiente de descontento tanto en el personal de los docentes, de los obreros, ya que no son bien remunerados y tienen que verse en la obligación de ir a una huelga. Esto implica en la pérdida de clases, de actividades académicas, y esto retrasa el tiempo que tienen los estudiantes para proseguir con sus actividades y cumplir la meta de graduarse en la carrera que están estudiando. Pero ahora, el punto de origen de todo este asunto es, ¿por qué no se les suministra mucho presupuesto a las universidades? Esto pasa por una insuficiencia que tiene el gobierno, debido a que obviamente, ya que la renta petrolera no es la misma que se recibía desde hace algunos años, el gobierno no tiene la cantidad de ingresos suficientes por el tema de la crisis económica que ya conocemos, insuficiencia en la adquisición de divisas por la baja en los precios del petróleo, por la fuga de divisas que mantiene, por el tema de la corrupción, es decir, por otros gastos como el gasto público, que es realmente muy alto en Venezuela, por el tema de aplicar políticas económicas que devengan en la buena administración de los recursos que se tienen. Es por ello que el gobierno tiene que verse realmente ajustadito en este asunto a la hora de suministrar presupuesto a las universidades, y tiene que
contar el dinero. Yo diría que casi literalmente, como decimos coloquialmente en Venezuela, tiene que raspar la olla para suministrarle recursos a las universidades que al fin y al cabo, como lo catalogan las universidades, son una miseria que no alcanza para las necesidades reales que tiene esa casa de estudios. Es por ello que el gobierno no le suministra suficiente cantidad de dinero a las universidades, y ponemos como ejemplo a la prestigiosa Universidad del Zulia, a Luz, también la UCB, la Universidad Central de Venezuela, que son realmente las más afectadas en toda esta situación. Entonces, lo que aquí los trabajadores quieren, los docentes, es que no solamente se les aumente el salario, sino que se les pueda renovar el contrato colectivo. Un contrato colectivo es un contrato laboral, valga la redundancia, colectivo, conjunto, que determina cláusulas en las condiciones de trabajo. Esto pasa por tema de horarios, vacaciones, salarios, leyes laborales, leyes que amparan al trabajador contempladas en un contrato que determina las condiciones y cláusulas para la relación entre empresa y empleados, para una relación armoniosa a través de un contrato, y que lamentablemente no ha sido renovado, y es por ello que hay esa situación y no puede ser renovado, no ha sido renovado debido a que el gobierno no tiene la fiabilidad y el respaldo económico para renovar dicho contrato, ya que al implicar hacerlo tiene que aumentar el salario, y esto está estipulado dentro del contrato colectivo, pero no lo ha hecho porque aún no tiene cómo aumentarle el salario a los profesores, a pesar de que hubo un aumento salarial del 30%, pero aún así los profesores siguen ganando por debajo del salario mínimo, y a pesar de que se les llega a aumentar, y no es por sonar negativo ni pesimista, no creo que les pueda alcanzar debido al tema de la poca cobertura que tiene el salario en el poder adquisitivo del venezolano por temas de inflación y de mala administración económica, que ya he venido hablando con frecuencia en notas que he realizado para mi canal de YouTube, y que no solamente es porque yo lo haya comentado en este canal, sino porque ya es ya parte de la opinión pública venezolana en el tema de la poca cobertura que tiene el salario del venezolano promedio, el venezolano de a pie, para sus ingresos, para sus costos, para sus necesidades, los productos que tiene que comprar y para el poder adquisitivo. Esto es, digamos, el factor principal por el cual no se les ha renovado el contrato a estos profesores, a los profesores. Entonces aquí nos hacemos la pregunta de cómo afecta esto a los estudiantes y a los maestros. Esto afecta a los estudiantes obviamente en que pierden actividades académicas, y eso retrasa toda la planificación que se tenía con respecto a ello. Los estudiantes pueden formar parte de un descontento social que incluso haga que se creen movimientos que intenten politizar la situación, para de esa forma tener una participación política activa que haga que los estudiantes tomen parte de la situación y tengan ya voz y voto realmente fuerte en lo que pasa por una negociación entre el gobierno y los profesores. Así que esto podría alterar las variables que son acordadas en las negociaciones entre gobierno y profesores, ya si es en caso de que los estudiantes tengan voz y participación política fuerte, porque pueden ser originadas debido a su propia y misma participación en este conflicto, en caso de que intenten politizar aún más la situación. Esto afecta a los maestros en que mientras más disturbios haya en esta situación, se dará un retraso mayor del plazo de negociaciones que hay entre el gobierno y el sector de los empleados, de los profesores, y esto genera un clima de inestabilidad política y económica que no permite que se pueda negociar, digamos, en paz y en tranquilidad, y de acordar términos que beneficien a los profesores y que vayan de acuerdo a lo que el gobierno tiene para ofrecer, porque hoy en día hay que arroparse hasta donde alcance la cobija, como decimos coloquialmente en Venezuela, y esto lamentablemente incluye también al propio gobierno nacional, que es el que tiene el poder y es el que constituye el Estado venezolano actualmente. Ahora, la pregunta más importante en todo esto: ¿cómo solucionar esta situación? Esto pasa obviamente por renovarles el contrato colectivo a los profesores. Pero ¿cómo renovar el contrato colectivo? Haciendo que el gobierno tenga el respaldo económico para poder avalar dicho contrato y acordar términos de remuneración salarial más efectiva y eficiente para los profesores. Y esto se logra creando políticas económicas y leyes que amparen al trabajador universitario, para de esa forma hacer que reciban un ingreso mucho mayor y legislar a favor de los beneficios salariales de los trabajadores que realmente están muy vulnerados
en Venezuela debido a temas políticos, a temas económicos, a temas sociales y a temas de mala administración del gobierno. Entonces, todo esto pasa por crear políticas que permitan legislar a favor de los trabajadores del sector universitario, del sector de la educación superior, creando reformas y avalando reformas que permitan un respaldo para el salario del profesor, una remuneración salarial eficiente, y esto pasa por reestructurar el sistema que tiene el gobierno para el otorgamiento del presupuesto a las universidades, el otorgamiento de los contratos colectivos, todo un sistema económico y financiero que el gobierno tiene que revisar cabalmente en sus laboratorios económicos, por así decirlo, y tratar de solucionar esa situación. Esto es por lo menos la teoría, pero al momento de la práctica no es nada fácil llevarlo a cabo, pero esto es básicamente la cantidad de parámetros que se tienen que tener en cuenta para tratar de solucionar esta situación que está realmente saliéndose de control, hasta el punto de que los estudiantes dicen que los profesores hacen esto para crear una desestabilización y bueno, intentar politizar la situación. Esto es algo realmente que perjudica la reputación que tiene una universidad tan importante en Venezuela como la Universidad Central de Venezuela, y también la credibilidad que tiene el gobierno con respecto a la relación que tiene como empleador y para con el sector de los profesores que son los empleados. Entonces esto también pasa por un tema de alteración en la credibilidad que tiene el gobierno políticamente para con estos temas. De hecho, incluso se estuvo comentando que al parecer profesores de la Universidad del Zulia estarían pensando en renunciar masivamente para ejercer un tipo de presión política y mediática sobre el gobierno, pero estos son rumores, es información no confirmada y que no puedo confirmar independientemente, pero en caso de ser así realmente sería algo muy grave y ya sería algo muy extremo si esta situación llega a empeorar, pero esperemos que todo pueda ser solucionado muy pronto. Amigos, para que nos haya quedado claro la idea de que el tema universitario en el país pasa por crear reformas que protejan el salario del profesor, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.